Yo creo que veamos en Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Qué promesa, no, hermanos? ¿Qué promesa final encontramos en el libro o en el Evangelio de Mateo? Cristo les dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo, o hasta el fin de tus días, dice Cristo, yo estoy contigo. Y esa es una certeza, hermanos, que nosotros debemos de abrazar y de saber de su compañía, hermanos. Por lo tanto, hermanos, no estamos solos ante los retos y las dificultades que nosotros pudiéramos pasar. Él está con nosotros, Él está comprometido y Él cumple su promesa. Amén. Yo quiero, hermanos, que leamos cómo Él dice primeramente en el verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la autoridad. Cristo lo habla, hermanos, una vez que ha resucitado, una vez que se ha encontrado con sus discípulos. Dice: toda potestad me es dada. Imagínate la impresión, hermano, después de que Él ha resucitado. Le han visto morir, le han visto dónde le sepultaron, y ahora le ven resucitado. Y Cristo les dice: toda potestad me es dada en la tierra y en el cielo. Qué impresión, hermano. El que estaba muerto y del cual titubeábamos y pensábamos en un momento que había fracasado, ahora está delante de nosotros y nos dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué impactante ha de haber sido esa frase, y también qué confianza ha de haber transmitido el Señor hacia sus discípulos. Y noten cómo el versículo 19 enlaza esa autoridad autoproclamada por el Señor Jesucristo. Por eso Él dice: por tanto, por esa autoridad que yo tengo, ustedes van a poder lograr aquello que yo les voy a encomendar. Y entonces nosotros tenemos ahí aquel pasaje que nosotros le llamamos o le conocemos como la Gran Comisión. ¿Y en qué consiste esta Gran Comisión? Él les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan por todas las naciones, a donde yo les envíe progresivamente y paulatinamente. Ustedes van a ir y van a ir haciendo discípulos. Recuerden que ellos a su vez habían sido discípulos. Durante 3 años habían sido discípulos de un maestro, el cual ahora les deja, y ahora ellos pasan de ser discípulos a ser también enseñadores de otros. Para eso se capacitaron. Y es un llamado que el Señor nos hace también a nosotros, que lo mismo que recibimos, nosotros también lo mismo lo impartamos. Nota: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí introduce la parte que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy, el bautismo. ¿Qué quiere decir la palabra bautizar, hermano? Para nosotros poder entender muy bien. La palabra bautismo viene de una palabra griega que quiere decir introducir, o sumergir, o inmersión. Por lo tanto, hermano, un bautismo, como la palabra lo manda, es un bautismo en el cual el individuo es sumergido completamente. A diferencia, hermanos, de otros lugares donde se cree que un bautismo puede ser un rociar agua encima de, eso no es lo que la palabra bautismo significa. Bautismo significa sumergir, inmersión. Por lo tanto, hermano, un bautismo bíblico es donde la persona totalmente es introducida por completo. No se le queda una mano afuera, no se le queda un pie afuera. Es totalmente inmersa en agua. Eso es lo que quiere decir bautizar en su significado etimológico. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta parte, hermano, en muchos lugares se ha tomado a manera de conflicto, de confusión, de cómo es que se debe bautizar, si invocar el nombre o los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo, o bautizar invocando el nombre de Jesucristo. Conforme vayamos avanzando en esta predicación, vamos a ir viendo la contestación a esta pregunta. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas
que yo os he mandado. Hermano, no podemos ni tenemos que ver al bautismo, hermano, como la meta. Yo tengo que llegar hasta el bautismo y ahí. No, el bautismo es apenas, hermano, el banderazo de salida. Es donde tú comienzas. ¿Por qué? Porque tú notas que después de que Él les manda a bautizar, Él manda a los discípulos que enseñen a esos que van a ser bautizados, que enseñen todas las cosas que Él previamente ya les ha enseñado. Por lo tanto, hermano, el bautismo es el banderazo de salida. Es la inauguración a una vida en la cual tú vas a continuar, vas a proseguir aprendiendo las indicaciones que Cristo dejó a sus discípulos y que nosotros también vamos a tratar de desplegar en tu vida, para que tú las conozcas y para que tú las lleves a cabo. Entonces, aquí en estos versículos, hermano, nosotros encontramos la ordenanza dada por el Señor Jesucristo. Entonces, el bautismo no es una ocurrencia de la iglesia o de una iglesia o de un pastor en particular. El bautismo es una ordenanza dada por el mismo Señor Jesús. ¿Amén, hermanos? Por lo tanto, hermanos, si tú te consideras un discípulo y tú has sentido el llamado de Cristo, tu bautismo no puede ser opcional. No lo puedes tú dejar para después. No puedes tú decir, es que sí quiero, pero esto, es que sí quiero, pero lo otro. El bautismo, hermano, es una ordenanza que va acompañada con el acto de creer. Quiero que vayan conmigo ahora al Evangelio de Marcos, donde se nos relata este mismo mandato, esta misma ordenanza, pero en palabras un poquito diferentes. Y tú lo vas a encontrar en Marcos capítulo 16. Vamos todos a Marcos capítulo 16 y leamos versículo 15 y versículo 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuevamente la misma indicación, vayan por todos lados, a donde yo mismo les vaya abriendo puertas, vayan por todos lados y prediquen, ¿qué cosa? El Evangelio. Esa es la parte central de toda la Escritura que nosotros tenemos que predicar, el Evangelio. Predíquenlo, dice, a toda criatura. Noten la respuesta de estas criaturas que escuchan el Evangelio. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Su función de los apóstoles, de los discípulos es vayan y prediquen. Más de allá ustedes no pueden hacer nada. Hermanos, por más que yo me he esforzado, por más que he dedicado mi intención, mi corazón a convencer a alguien, jamás lo he logrado. Porque eso solamente le corresponde a Dios. Él sabe si utilizará mi predicación o tu predicación para alguien más, y ese alguien más abra su corazón y crea. Solo Dios lo sabe. Pero más de ahí yo no puedo hacer, porque no es lo que me corresponde a mí. ¿Qué es lo que me corresponde a mí, hermano? Predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Lo demás lo hará el Señor. Por eso dice, el que creyere. Habrá unos, hermano, que creerán. Pero más adelante dice, mas el que no creyere. O sea, habrá otros que no creerán. Pero eso ya no será responsabilidad tuya. Tu responsabilidad es que tú hables el Evangelio, lo prediques el Evangelio, lo anuncies el Evangelio. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se fijan cómo va junto? El creer va acompañado con el ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado. Si yo creo, hermano, de manera inmediata, entonces yo me bautizo. ¿Por qué? Porque mi bautismo es una manera de demostrar aquella convicción interna que yo tengo en el creer. Yo lo manifiesto de una manera externa en el bautizarme. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Tú no puedes ver, yo no puedo ver tu interior ni el mío para asegurar que estoy creyendo. Pero una manera en la cual yo doy un paso firme y sólido para mostrar mi fe es cuando se me habla del bautismo, que es una ordenanza. Yo digo, amén, yo quiero ser bautizado. Amén, hermanos. Por eso, si tú te fijas, va enlazado. El que creyere y fuere bautizado. Por lo tanto, si tú estás convencido de la fe que dices tener, deberías de estar convencido
del acto o de la ordenanza del bautismo que se te está presentando. Es decir, yo me quiero bautizar. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a hacer los bautismos? Porque yo estoy listo, yo quiero hacerlo, yo quiero ser obediente, yo quiero. ¿Por qué? Porque hay algo desde adentro que te está impulsando a hacerlo. Noten algo interesante. Vean cómo dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, mas el que no creyere. Pero si se fijan, ya no dice, mas el que no creyere y no fuere bautizado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ya no dice así? Fíjense cómo dice la Escritura: el que creyere y fuere bautizado, está junto, será salvo. Después dice, mas el que no creyere, pero ya se omite la parte y no fuere bautizado. ¿Por qué, hermano? Porque si yo no creo, pues tampoco me voy a bautizar, porque ni siquiera he dado el primer paso. Hermanos, imaginen que yo tengo una casa de 2 pisos y yo necesito hacer unas escaleras para tener acceso al segundo piso. ¿No sería ilógico, hermanos, que yo dijera, yo voy a hacer mi escalera hacia el segundo piso, pero el primer escalón, ese lo voy a omitir, ese no lo quiero hacer? ¿Puedo yo construir un segundo escalón sin haber puesto el primer escalón? Tengo que tener el primer escalón y luego poner sobre él el segundo. Por lo tanto, si no tengo el primero, que es creer, pues ya para qué la palabra dice, y el que tampoco sea bautizado, pues no va a ocurrir, porque no has creído. Entonces, de esta manera, yo quiero que veamos que el bautismo, como dicen, va junto con pegado. Va junto, hermanos, con el creer. Así que si tú has creído, tú debes dar un segundo paso y decir, yo también quiero ser bautizado, porque Cristo lo mandó y porque en obediencia yo quiero llevarlo a cabo. Amén, hermanos. Entonces, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Agrégale a tu fe tu obediencia en el acto de bautizarte, voluntaria y libremente. Amén. Ahora, yo quisiera que viéramos, hermano, ya de un poquito más detallado, el primer bautismo registrado en la Escritura, en la era cristiana. No hablo de los bautismos de los tiempos de Juan el Bautista, de la era cristiana. Yo quiero que vayan conmigo todos a un relato fantástico. No lo puedo calificar de otra manera más que fantástico, en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. Vayan todos, por favor, a Hechos capítulo 2. Lo primero que quiero que veamos en ese relato es la manifestación del Espíritu. Una manifestación física, visible, audible, que ocurrió en el día de Pentecostés. Estaban todos reunidos, hermanos. Cristo les había dicho a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta luego que les sea confirmada la promesa de mi Padre. Y se refería a él, al Espíritu Santo, que les había dicho que vendría sobre ellos. No se vayan. Y ellos habían permanecido por algunas semanas, hermanos, recluidos, dice ahí, en un aposento alto. Allí estaban esperando fielmente, hermanos, la promesa que Cristo les había dicho, y la cual les dijo, no se vayan hasta luego que no lleguen. Y ahí están aproximadamente 120 personas. En eso llega una fiesta judía llamada Pentecostés. Y yo quiero que veamos en el capítulo 2, del 1 al 4, esta manifestación física, visible del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos la manifestación del Espíritu de una manera tangible o visible o audible. Están recluidos. El Espíritu Santo viene a manera de un viento recio y cada uno de ellos empiezan a hablar en otros idiomas, en lenguas que ellos no conocían. Dice ahí que como lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice ahí el versículo 4, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Era un grupo de 120 judíos, hermano, que en ese momento, por el Espíritu Santo, estaban hablando en otros idiomas, que ellos no habían aprendido en ninguna escuela de idiomas. El Espíritu Santo en ese momento les estaba capacitando para hablar en idiomas, lenguas desconocidas hasta ese momento. Eran lenguas humanas, eran otros idiomas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ese es el primer punto. Quiero que veamos un segundo punto. La curiosidad
del entorno, de las gentes que estaban a su alrededor. Ellos estaban allá apartados, hermanos, de la ciudad, dentro de la ciudad, pero confinados en un lugar aparte. Y aquello fue un estruendo, un ruido que llamó la atención de las gentes, las cuales empezaron a curiosear, la curiosidad de las personas. Vean el versículo, el siguiente versículo, el 5 en delante. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, fíjense, este estruendo, eso fue lo que les llamó la atención. ¿Qué fue lo que se escuchó allá? Donde están aquellos recluidos. ¿Qué fue? Un estruendo. Se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Imagínate la impresión. Sale la multitud de la ciudad, van hacia aquel lugar por el estruendo, van a ver qué ocurrió. Y cuando ellos se van acercando, dice ahí un detalle interesante: moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, había un cúmulo de judíos que, aunque no vivían o no radicaban en ese momento en Israel, habían venido de otros lugares a esa fiesta. Por lo tanto, hablaban otros lenguajes también. Y cuando ellos se fueron acercando hacia aquel lugar donde estaban los 120 discípulos, se empezaron a maravillar porque los empezaban a escuchar de manera sorprendente. Ellos estaban hablando en esos idiomas que ellos conocían en otros lugares y dijeron: ¿qué es esto? Y dice ahí que se quedaron maravillados, que estaban atónitos, que estaban sorprendidos y que no podían explicar cómo es que ese grupo de personas estaban hablando en diferentes idiomas. La sorpresa de la gente es el segundo punto. Ahora yo quiero que veamos la explicación a todo esto, y la da Pedro. Escuchen en los versículos, antes de que pase ese punto, quiero que noten versículos 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Era tanta la confusión, hermano, que algunos se atrevieron a decir que estaban borrachos. No, ¿qué van a estar? Están borrachos, están hablando disparates. Pero no. Ellos estaban hablando las maravillas de Dios, porque el Espíritu Santo los estaba motivando a que hablaran las maravillas de Dios. Pero para algunos que no entendían esos idiomas, ellos dijeron: ellos están borrachos. Y entonces vemos ahora sí esta explicación que da Pedro en el versículo 14 en delante. Escuchen: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Era muy temprano, eran aproximadamente las 9 de la mañana. Era muy temprano. No puede el vino habernos hecho efecto tan rápido para que estemos embriagados. Es imposible que esto sea embriaguez como ustedes lo están considerando. Y él empieza a darles una explicación. Y la explicación que él les da es que esto que está ocurriendo en ellos no es otra cosa más que el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Y rápidamente Pedro, inspirado y movido por el Espíritu Santo, apunta hacia una profecía que se encontraba en el libro de Joel, capítulo 2, donde en esa profecía Dios en ese momento a Joel, señalando un tiempo más adelante, los tiempos de Pedro, de Cristo, decía: voy a enviar mi espíritu más adelante sobre toda carne. Voy a enviar mi espíritu antes de que venga el día grande y terrible. Y anuncia un día terrible, dice así: el día del Señor. Vean ahí en ese capítulo 2, versículo 17, está dando la explicación Pedro. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sobre quién iban a ser derramado el espíritu, hermano? Escuchen: sobre sus siervos. No sobre cualquier persona, sobre sus siervos. ¿Quiénes eran sus siervos en ese momento?
esos 120 que estaban esperando la promesa que Cristo les había dicho que esperasen. Eran sus siervos, 120. Ahí estaban esperando. Y sobre ellos vino el derramamiento y el cumplimiento de esta profecía. Ahora, quiero que noten lo siguiente. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pedro les dice, hermanos, que en esa profecía está anticipado que vendrá un día terrible, y le llama aquí un día grande y manifiesto. Y nosotros conocemos ese día como el día de la ira. El día de la ira de Dios, donde Dios hará justicia, es lo que hablamos apenas hace un par de domingos. Donde Dios hará justicia, hermano, con todos aquellos que han vivido impíamente delante de Él. O sea, Pedro en esta predicación, movido por el Espíritu Santo, introduce un tiempo de juicio sobre toda carne. Un tiempo de juicio sobre toda persona que ha vivido impíamente de espaldas al Señor. Eso es lo que está haciendo Pedro, está introduciendo. Recuerda que no es Pedro, es el Espíritu Santo el que está utilizando a Pedro, dándole certeza a Pedro en lo que tiene que hablar. Y está introduciendo esta idea de un juicio futuro, pero a la vez también cercano. Imagínate lo que pudiera estar ocasionándose en su audiencia que está escuchando este mensaje. Un juicio que viene. Pero después, hermano, Pedro introduce algo maravilloso. Una oportunidad para poder escapar de ese juicio. Y es lo que yo también quisiera predicarte a ti. Hay un juicio que se acerca, en el cual Dios hará cuentas con todas y cada una de las personas que hemos vivido en esta tierra. Con todas, no habrá una que se le escape. Él hará juicio con cada una de las personas y dará su pago a quien lo merezca. Pero inmediatamente Pedro, otra vez movido por el Espíritu Santo, hace una afirmación que también se encontraba en esa profecía de Joel. Noten lo que dice en el versículo 21. Dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Wow, hermano! Pero dice, vienen tiempos de juicio sobre toda la persona y nadie se va a escapar. Pero sepan una cosa, hay una oportunidad. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. ¿Y sabes qué, hermano? Esa promesa sigue estando vigente al día de hoy para ti. Para que si tú invocas el nombre del Señor, tú puedas escapar de esa ira venidera, hermanos, que se derramará por completo y nadie podrá esconderse de ella. Bendito texto en el cual el Espíritu Santo está utilizando a Pedro para que les comunique del juicio, pero antes del juicio, una oportunidad para escapar de ese juicio. ¿Cómo? Dice, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego Pedro, hábilmente por el Espíritu Santo, hace una obra maestra. Primero, él pone en sus corazones, hermano, la expectativa de un juicio venidero. Después él pone la oportunidad de salvarse de ese juicio venidero invocando el nombre del Señor. Y luego, tercer paso, él hace algo magistral. Él los conduce a todos que ya tienen en su mente y en su corazón ese invocar o esa necesidad de invocar al Señor. Él los conduce a identificar a ese Señor. Fíjense qué es lo que va a hacer. Noten. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está haciendo Pedro, hermanos? ¿De quién les está hablando? Del Señor Jesucristo. Ya previamente dice que viene un día terrible, en el que nadie va a escapar, que solamente hay una oportunidad para escapar, y esa oportunidad es invocando el nombre del Señor. Amén. Eso ya quedó claro para ellos. Y ahora los quiere conducir a que ellos identifiquen quién es ese Señor al que ellos tienen que invocar. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a hablarles de Jesucristo.
Y les empieza a dar el testimonio. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las señales y prodigios. Y él dice, acuérdense que él fue a la muerte, pero también él resucitó, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Él está hablando de Cristo. Y él está certificando a Cristo como ese Señor al cual se tiene que invocar para escapar de esa ira venidera. Él está poniendo como señal indudable su resurrección. Eso es lo que él está haciendo. Quiero que vayan unos versículos más adelante y lean conmigo el versículo 36. Porque esta es la conclusión de la explicación que le está dando Pedro y cómo le está introduciendo a Jesucristo. Escuchen. Sepa pues, ese pues es como si estuviera concluyendo, ¿verdad? Sepa pues, todo lo que les vengo diciendo es esto. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí tiene su momento cumbre, Pedro, de su predicación. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Está identificando a Jesús con ese Señor al cual todo aquel que le invocare podía ser salvado, según la profecía de Joel. ¿Sí te fijas cómo los tomó prácticamente de la mano? Y los empieza a llevar poco a poco para decirle, miren, este es ese Señor que ustedes tienen que invocar, Jesús de Nazaret. Lean nuevamente el 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha puesto en eminencia como el Señor o el amo de todo. Pedro, entonces lo que tú quieres decir, que esa porción de Joel donde nos habla de un juicio venidero y que la única manera de poder escapar de ese juicio venidero es invocando el nombre del Señor, y lo que tú quieres decir que ese Señor al que hay que invocar es a Jesús. Y Pedro diría, exactamente, eso es lo que yo les quiero anunciar. Ahí los viene llevando Pedro, obviamente, no con capacidad intelectual de él, sino con la asistencia del Espíritu Santo que acababa de recibir. Amén, hermanos. Ahí es donde los va llevando Pedro. Por eso a este punto yo le llamé la explicación de lo que está ocurriendo. Ahora yo quiero que veamos la reacción de la audiencia. Una vez que Pedro ya les ha dado la explicación, yo quiero que veamos la reacción de la audiencia, porque vamos caminando poco a poco hacia el bautismo, hermanos, ¿eh? No se nos olvide que es de lo que estamos hablando, pero quiero que tengan todo el cuadro completo. Veamos la reacción de la audiencia en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, hermanos, ¿cómo salieron ellos cuando oyeron el estruendo y caminaron a ver qué era aquello? Salieron con expectativa, salieron con curiosidad, incluso se atrevieron hasta hacer juicio. Estos están borrachos. Pero ahora en la predicación de Pedro algo ha ocurrido en su interior, porque nosotros notamos que dice el 37, al oír esto se compungieron de corazón. ¿Qué es compungir? Dice profundamente conmovido. Profundamente conmovido es una definición excelente. Escuchen esa definición. Profundamente conmovidos. Las palabras que Pedro les habló, movido por el Espíritu Santo que estaba en él, provocaron en ellos un fuerte y profundo convencimiento, con lamento, con dolor. ¿Por qué con dolor? Porque ustedes recuerden en el versículo anterior donde él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, y noten lo que Pedro le agrega, a este Jesús dice que vosotros crucificaron. Ustedes le crucificaron. En ese momento Pedro trajo a su mente aquel momento cuando ellos están delante de Pilato y Pilato les dice, ¿a quién le suelto? ¿A Jesús Nazareno o a Barrabás? Y ellos dijeron, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale. En este momento, con las palabras de Pedro, hermanos, que están siendo movidas por el Espíritu Santo, esto empezó a tener sentido en sus corazones. Y todos los días previos a este momento, ellos no sentían absolutamente ningún cargo de conciencia. Ellos pidieron la muerte de Jesús, pero no les dolía nada.
Hasta este momento en el cual Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pone ese peso de conciencia en sus corazones. Por eso se compungieron. Ahora yo quiero detenerme un poquito aquí, porque yo quiero que no pasemos por alto esto que dice en Juan capítulo 16. Vayan conmigo, detengan ahí su dedo por favor en lo que estamos leyendo, pero vayan conmigo a Juan capítulo 16, porque esto le va a dar sentido a lo que está ocurriendo con esta audiencia curiosa, pero que ahora de ser curiosas están pasando a ser compungidos, a ser confrontados, a ser conmovidos profundamente. Todos busquen Juan 16, versículo 7 y versículo 8. Y vamos a encontrar, hermano, la respuesta de por qué ellos pasaron de estar en un estado de curiosidad, de a ver qué está pasando, a una, como dice ahí, se compungieron, a una conmoción interna. ¿Tienen todos Juan capítulo 16? Vean versículo 7 y versículo 8. Cristo está hablando con sus discípulos antes de que le crucifiquen, una noche antes, y él dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, noten, el Consolador es el Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Cristo les anticipó que cuando se cumpliera esta promesa de que el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo tenía una función, y la tiene hasta el día de hoy, clara y concisa. ¿Cuál? Escúchenlo nuevamente, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá a el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese día, hermanos, se cumplió la profecía de Joel y a la vez se cumplió la promesa de Jesucristo que tenían que esperar. El Espíritu Santo llegó e inundó a los 120 que estaban ahí. De esos 120, Pedro, junto con los demás, pero Pedro el que llevaba la voz, empezó a predicar su primer mensaje evangelístico, movido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente estaba haciendo la obra en esos 120, estaba haciendo también la obra en su entorno y en su derredor, en la gente que se acercó a escuchar o a saber qué es lo que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque si ellos se compungieron de corazón, ¿por qué fue, hermanos? Es por el Espíritu Santo que estaba operando a través de Pedro, pero a la vez también estaba operando en el entorno de la audiencia que estaba en ese lugar. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Mira, aquí puede estar predicando el predicador, auxiliado por el Espíritu Santo que está en él. Amén. Pero el predicador no va a convencer a nadie. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo que está rondando tu vida. Aún no está dentro de ti, pero está rondando tu vida. ¿Por qué? Porque su función es convencer al mundo. ¿De qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. Y lo primero es de pecado. Ellos habían vivido, desde el día que pidieron la muerte de Jesucristo hasta ese día, habían vivido, ¿cómo, hermanos? Bien tranquilos, sin ninguna carga de conciencia por el homicidio que ellos pidieron que se hiciera de Jesucristo. Pero en ese momento, cuando el Espíritu empieza a trabajar en su entorno, ellos se empiezan a convencer. Se empiezan a convencer de su pecado, de que son culpables. Por eso están conmovidos profundamente. Amén, hermanos. Así trabaja nuestro Dios, mis hermanos. Ahí vemos claramente el cómo nuestro Dios va trabajando en nuestras vidas. Espero yo que Dios, usando su Espíritu, esté moviéndose en este momento a través de la predicación en tu corazón. Y está aquí convenciendo a estas personas de pecado. Hermano, un día nuestras vidas vivían como si nada, viviendo y haciendo pecado, y no teníamos ningún cargo de conciencia. Pero un día, utilizando Dios su predicación, su palabra, inspirada por el Espíritu Santo, nos alcanzó y nos hizo sentir su Espíritu Santo un cargo de conciencia y una pecaminosidad en la cual estábamos envueltos. Y nos vimos miserables. Y dijimos, oh, ¿quién podrá ayudarme? Y ahí estaba Cristo para hacer su obra en nosotros. Pero entonces, notamos, hermano, nosotros por qué ocurre este compungir en el corazón de la audiencia. ¿Lo notamos? Es por la obra del Espíritu Santo que está obrando en los 120 ahí, pero también está obrando
en todos los que estaban alrededor. Amén. Esa es la respuesta. Recuerden que estamos o la reacción de la audiencia. Volvamos nuevamente donde estamos en Hechos capítulo 2. Vuelvo a leer la reacción de la audiencia. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y escucha, no solamente se compungieron para aceptar su pecado, sino que ahora ellos quieren una solución para su pecado. Escucha, y dijeron a Pedro y a los otros: varones hermanos, ¿qué haremos? La obra del Espíritu Santo les está convenciendo de pecado, pero no solamente los está dejando ahí, les está dando a ellos una necesidad de saber cómo solucionar ese pecado, porque no se quedaron solamente compungidos por su pecado, sino que clamaron desde su interior. ¿Y qué haremos, hermano? Estamos en un problema, hermano. Cuando el hombre o la mujer es convencido de su pecado, se siente de esta manera: ¿y qué puedo hacer con todo este historial pecaminoso delante de Dios? Y más a sabiendas que hay un día en el cual Dios hará cuentas conmigo. Y mira la manera en la que estoy. ¿Qué haré? Yo no quiero ser hallado por Dios en esta culpabilidad. Y ellos sintieron lo mismo. Varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la respuesta de la audiencia. Por un lado, sintieron el peso de su pecado en sus corazones, pero por otro lado sintieron la urgencia y la necesidad de saber cómo resolver esa situación. Bendito Dios, hermanos, que trabaja en nuestras vidas así. Nos convence de pecado y nos convence de la necesidad de solucionar ese pecado. Es lo que el Espíritu hace. Nos convence de pecado y de justicia. Amén. Bueno, quiero que sigamos viendo, porque ahora quiero que veamos la solución proporcionada por Pedro. Ya sabemos todos en qué punto está la audiencia. Ahora quiero que veamos la solución, porque ahí vamos nosotros a adentrarnos a nuestro tema del bautismo. Escucha el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Eso es lo primero que Pedro les dice. Arrepiéntanse de eso que ustedes están sintiendo, que son culpables y que les está doliendo. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse delante de Dios. Y luego que se arrepientan, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¡Wow! Él les está proporcionando una solución ante el estado en que ellos se encuentran interno. Un peso de pecado que ya el Espíritu Santo puso en ellos y una necesidad de cómo solucionar eso. Pedro les dice: arrepiéntanse. Arrepiéntanse y luego bautícense. Hermanos que se van a bautizar, si ustedes solamente van al bautismo y no hay un arrepentimiento en su corazón profundo, causado por el convencimiento de que sus vidas hasta aquí han sido vidas pecadoras, ustedes solamente se echarán un chapuzón en una alberca. A ver, hermanos, eso es lo que harán si es que ustedes no van a ese momento con un convencimiento de arrepentimiento en sus corazones delante del Señor. Amén, hermanos. Ha habido muchos hermanos que por un malentendido en lo que es el bautismo han pensado que el bautismo es solamente el acto de ir e introducirse en el agua y luego ya, y no ha habido ningún arrepentimiento en sus vidas, y luego después sus vidas manifiestan que eso no fue algo genuino. Porque después, hermanos, se alejan, se apartan, y eso para ellos no tuvo absolutamente ningún impacto. ¿Por qué habrá sido, hermanos? Es que esa agua no era el agua buena. No, hermanos, no se trata del agua. Se trata de la disposición de corazón con las que nosotros lleguemos hasta el momento del bautismo. Y ahí claramente nos dice cuál es esa disposición. Arrepentíos. Amén, hermanos. Arrepentíos. Ahorita yo les voy a mencionar, hermano, dos casos. Un caso en el cual hubo arrepentimiento o creer, pero no hubo bautismo. Y luego un caso en el cual hubo bautismo, pero no hubo creer. Y vamos a ver los resultados de esos dos casos, pero ahorita conforme vayamos avanzando. Amén. Entonces, ¿cómo debo llegar yo al bautismo, hermanos? Yo tengo que llevar convencido de mi pecado y con todo el deseo genuino y sincero de arrepentimiento delante de mi Dios. Dios, perdona mi vida.
Sí, sí es cierto. Así como tu palabra y tu espíritu me están haciendo sentir, así yo he vivido, pecador delante de ti. Perdóname, Señor. Sinceramente, perdóname. Pero nota lo que Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y dice, en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados. Pero noten lo que dice enseguida: y recibirán el don del Espíritu Santo. El bautismo es solo una parte, porque después, hermano, cuando tú has creído, cuando tú te has bautizado, el Espíritu Santo viene y mora en tu vida. Aunque ahorita también te voy a dar ejemplo de unas personas que primero creyeron y recibieron el Espíritu Santo y luego después se bautizaron. Dios, hermano, no tiene, ¿cómo decirlo? Él puede obrar como Él quiera, aunque Él en sus propósitos ha hecho algunas cosas, algunas veces antes y algunas veces después. Y ahorita eso lo voy a aclarar, pero no se me queden ahí. Yo lo que quiero de este extracto, de este versículo, es que entendamos claramente cómo debo llegar yo al bautismo. Con un convencimiento profundo de mi pecado y también de arrepentimiento delante de mi Dios. Amén, hermanos. Ahora quiero que veamos, después de que Pedro les proporciona la solución a su pecado, yo quiero que vean cómo reaccionaron estas gentes. Brínquense unos versículos más adelante. El versículo 4, bueno, desde el 39, porque todo es interesante. Escuchen el 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Hermanos, aunque la salvación es individual, fíjense la gracia y la misericordia de Dios. Porque para vosotros es la promesa, para ti. Y escucha lo que dice: y para vuestros hijos. ¿Oh, no es algo maravilloso, hermanos? Que el mismo que me salvó a mí, que el mismo que te salvó a ti, le brinda una oportunidad de salvación también a los que vienen después de ti. Claro, no se van a salvar por ti, pero hay una oportunidad también para ellos. Porque para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, gloria a Dios, hermano, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora noten la respuesta de esa audiencia compungida, necesitada de saber qué hacer para solucionar ese problema. Y ahora ya con el conocimiento de la respuesta de Pedro, vamos a ver qué es lo que hicieron. Escuchen el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Todos fueron bautizados? No, no toda la audiencia fue bautizada. ¿Quiénes fueron bautizados? Escuche, los que recibieron su palabra. Hubo algunos, hermano, que escucharon lo mismo, pero que dijeron: estos locos. Hubo algunos, hermano, que simplemente dijeron: eso no es para mí. Por eso este texto dice claramente: y los que recibieron su palabra. Hermano, si Dios está trabajando en tu vida, dándote convicción de pecado, y tú rechazas su palabra, hermanos, tú debes de asentir y responder a lo que Dios está generando en tu interior a través de la predicación y recibir su palabra. Y decir: es cierto, yo soy ese pecador que la Biblia me está señalando. Yo soy ese pecador. Yo soy ese que necesita el arrepentimiento. Yo soy ese que necesita venir corriendo a los pies de Jesucristo. Por eso dice: así que los que recibieron su palabra, ¿qué hicieron? Fueron bautizados. Noten, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 bautismos, hermanos, masivos en un día. Imagínense 3,000 personas siendo bautizadas, hermano. Les han de haber quedado, hermano, la cintura bien adolorida a los hermanos que estaban bautizando. Y pásenme al otro, y pásenme al otro. ¿Y por qué había tanta respuesta, hermano? Porque todos habían sido convencidos en sus corazones y decían: yo también, y yo también, y ahí voy yo, y yo también. Y llegaron hasta 3,000 personas en un solo día. Amén, hermanos. Pero yo quiero que ustedes recuerden, hermano, lo que en Mateo Cristo les dijo: vayan por todo el mundo, bautícenlos, pero después de que los bauticen, ¿qué más se acuerda que dijimos? Enséñenlos. Vuelvan si quieren a Mateo otra vez ahí para que lean. Ir por todo el mundo y predicar a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he
dicho. O sea, lo tercero era, enséñenlos. O sea, no es simplemente, hermano, ya los bautizamos y ya, hermano, ya puede irse usted a donde quiera. No, es después de que son bautizados, ahora deben de ser enseñados. Nota lo que dice de esos 3,000 que creyeron ese día. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y nota, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles con ellos? Pues lo que Cristo les dijo. Los empezaron a enseñar, los empezaron a discipular, le dieron continuidad a aquello que ya había comenzado con el bautismo. Así que tú que te piensas bautizar, hermano, debes de saber que no es la meta el bautismo. Debes de saber que de ahí para adelante, los años que Dios te conceda, tú vas a seguir, hermano, siendo instruido, siendo enseñado por la palabra de Dios en las cosas que Cristo instruyó que nosotros debemos de hacer. Amén, hermanos. Vamos a seguir viniendo, a seguir siendo instruidos por la palabra de Dios en el camino del Señor. Y ahí comenzó, hermanos, la iglesia de Cristo. Ahí nació la iglesia de Cristo. Este es el momento en el cual nació la primera iglesia de Cristo. 120 que después se multiplicaron a 3,000. Y ya vamos al día de hoy en millones, hermano. En millones, porque Dios sigue obrando y trabajando. Amén. Quiero que veamos rápidamente, todavía nos da tiempo, hermanos. Quiero que veamos otros registros de bautismos en el libro de los Hechos. Todos están en el libro de los Hechos, así que les pido agilidad. Vayan a Hechos capítulo 8. Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuánto tardaron en bautizarse, hermanos? Creían la predicación y después se bautizaban. Y se bautizaban hombres y mujeres. Por lo tanto, si tú has creído, hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer acto seguido? Tienes que bautizarte libremente, deseosamente y rápidamente. Yo me quiero bautizar, lo vemos aquí. Felipe está predicando en Samaria. Y cuando Samaria creyó, Samaria se bautizó. No dijo Felipe, danos unos 2 años, ¿no? De más o menos ver si esto es conveniente a nuestras vidas. Y luego cuando vengas, pues ya te tenemos una lista de los que sí nos queremos bautizar. No, ellos creyeron el evangelio e inmediatamente pasaron a ser bautizados. En Hechos capítulo, todavía el 8, pero versículo 35. Felipe está evangelizando a un hombre etíope, un funcionario de una reina, que viene de Jerusalén, de haber ido al templo a adorar, y ya viene de regreso, y el Espíritu Santo lleva a Felipe hasta con él para que le predique. Versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, él venía leyendo en Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, mientras ellos seguían hablando del evangelio, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, una pregunta, ¿cuánto tiempo necesitó ese hombre para ser bautizado? ¿Cuánto tiempo ocupó para ser bautizado? ¿Cuántas sesiones en una congregación él tuvo que asistir para tomar la determinación firme de bautizarse? ¿Cuántas? ¿Cuántos mensajes previos, hermano? ¿Cuántos? Él solamente ocupó una predicación que le llenó su corazón con respecto a Jesucristo como el Mesías. Y fíjate cómo dice, me encanta esta parte donde dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, ¿quién fue el que dijo, hermano? El que empezó con el bautismo, ¿quién fue? El eunuco interrumpió a Felipe, le dijo, mira Felipe, espérame un poquito. Yo puedo ver ahí su deseo, su desesperación, su hambre. Oye Felipe, aquí hay un agua. En todo este pasaje dice la escritura que iban por el desierto. O sea, difícilmente iban a encontrar agua. Pero llega el punto en que en la providencia de Dios, ese carro donde ellos iban pasa por cierta agua. Cuando el eunuco ve esa agua, previamente escuchando el evangelio de Jesucristo, él dijo, ey, aquí hay agua, ¿puedo bautizarme? ¿Tú no ves ahí la necesidad de él? ¿Tú no ves el apetito en su corazón por bautizarse, por lo que él de Jesucristo está siendo convencido? Yo lo veo.
Y escucha la respuesta de Felipe. Porque él le pregunta, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Hay algún impedimento? Dice el eunuco. ¿Hay algún impedimento? Escucha lo que le dice Felipe. Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Él no le dijo, oye, pero espérate poquito, mira, apenas es la primera vez, ¿no? Él no le dijo, oye, tú no asistes a ninguna congregación, ¿no? Él solo le dijo, si crees de todo tu corazón, lo que yo te vengo explicando, si estás convencido de quién es Jesucristo, bien puedes. Y fíjate la respuesta del eunuco. Él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nunca había oído hablar de Jesucristo, pero ese día oyó hablar de Jesucristo. Y ese día su corazón fue convencido por quién es Jesucristo. Y él dijo, creo. Y entonces dice, acto seguido, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero escucha lo que dice, y siguió gozoso su camino. Este hombre ya no regresó a Etiopía como había venido. Este hombre ahora regresó con un gozo diferente que le dio la salvación que llegó ese día por haber oído el Evangelio, haberlo creído y haber participado inmediatamente del acto del bautismo. A ver, hermano. Entonces, si tú has creído, hermano, ¿qué esperas para bautizarte? Tú deberías sentirte como el eunuco. ¡Ey! ¿Cuándo me van a bautizar? Yo me quiero bautizar. Estoy listo porque creo en que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. Bien puedes. Así que, hermano, hay oportunidad para ti si es que tú crees en el Señor Jesucristo. Si tú depositas tu confianza en Él. Miren otro momento en el capítulo 10, ahí mismo de Hechos. Hechos 10:40. Están en la casa de un hombre llamado Cornelio. Eran gentiles, no eran israelitas. También por primera vez están escuchando el Evangelio. Hechos 10:40, versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí ocurrió algo un poquito diferente. Ahí primero les predicó Pedro y en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Y luego después ellos fueron mandados o ordenados a bautizarse. Y todos absolutamente se bautizaron. Ahora, noten lo que dice. Dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hermano, en esta iglesia bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Invocamos el nombre del Señor Jesús cuando bautizamos a la persona. Hermano, podrían decir, pero dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, sí lo dice. Y yo no me atrevo a condenar o a desacreditar a alguien que bautice de esa manera. Simple y sencillamente, hermanos, yo veo que todos los bautismos que están registrados en el libro de los Hechos, todos fueron realizados invocando el nombre del Señor Jesucristo. No creo, sinceramente, que los apóstoles hayan sido desobedientes al mandato de Cristo. Si es que este hubiera sido, háganlo así, así y así. Más bien, ellos comprendieron, hermano, que al invocar el nombre de Jesús, ellos, hermanos, coinciden con esta porción en la cual se nos dice que a nosotros se nos es dado un nombre bajo los cielos en el cual podemos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. Por eso nosotros en esta iglesia, hermanos, bautizamos en el nombre de Jesucristo. Y le digo, yo no desacredito, yo no condeno, yo no anulo si alguno de ustedes ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le doy la explicación de por qué en este lugar bautizamos invocando el nombre del Señor Jesucristo. Y si ustedes, mis hermanos que están aquí, van a ser bautizados invocando el bendito y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por lo que estamos viendo aquí, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros vemos también en el capítulo 16, también de Hechos. Hechos 16:32, hermanos.
Estamos en Filipos con el famoso carcelero. ¿Se acuerdan de él? Un hombre que creyó en Jesucristo. Escuchen en Hechos capítulo 16, versículo 32. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Notan la prontitud, hermano? ¿La reacción? Por primera vez escucharon el evangelio el carcelero y su familia. Y toditos, después de que les lavaron las heridas a estos hombres que primero habían azotado, inmediatamente dijeron, queremos ser bautizados. Hermano, la predicación completa del evangelio conlleva el acto del bautismo. Tenemos que predicar el acto del bautismo. Y tenemos que responder a ese acto del bautismo de manera afirmativa, pero libre, voluntaria, diciendo, amén. ¿Cuándo son los bautismos? Yo me quiero bautizar. Y nos bautizamos. Amén, hermano. Amén. Vayan conmigo a Romanos, capítulo 6, y luego a Colosenses. Primero, Romanos, capítulo 6, voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues sin duda que no. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y escucha lo que él dice. ¿O no sabéis, porque quizás nosotros no lo sepamos, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen el siguiente versículo. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo. O sea, cuando nosotros nos bautizamos en un acto de obediencia, hermanos, es una analogía como si nosotros también hubiéramos dado muerte a nuestra antigua manera de vivir. Hermano, cuando hay un difunto, ¿qué es acto seguido que corresponde a ese difunto? Pues sepultarlo, sin lugar a dudas, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú tienes un difunto, por más que tú lo hayas amado, y tú lo dejas sobre su cama? Pues la descomposición natural de su cuerpo no te permitiría convivir. Por lo tanto, hay que sepultar ese cuerpo. Bueno, tú mueres al pecado, hermanos, cuando tú, convencido por el Espíritu, te arrepientes. Pero tú simbólicamente, cuando tú te bautizas, tú estás enterrando simbólicamente a aquella antigua manera de vivir. Escucha cómo dice aquí nuevamente. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él, escucha, en la semejanza de su muerte. O sea, cuando yo soy bautizado, es una analogía a como cuando Cristo murió. Y yo soy bautizado y análogamente eso representa para mí como si yo estoy sepultando mi antigua manera de vivir. ¿Qué fue lo que ocurrió después en Cristo, después de su sepultura? Su resurrección. Por lo tanto, simbólicamente, cuando tú sales del agua del bautismo, simbólicamente, hermano, tú estás preparado para una vida nueva. Tú te arrepentiste y tú dejaste todos tus pecados y simbólicamente tú fuiste lavado, solamente simbólicamente porque el agua no hace nada. Simbólicamente tú llegaste hasta ese acto y ahora tú estás listo para andar en vida nueva delante del Señor. Y dice lo mismo en Colosenses. Vayan a Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:10. Y escuchen esto. Dice, y vosotros estáis completos en Él. Gloria a Dios por eso. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Él está utilizando otra vez unas palabras de analogía. Así como el israelita tenía que ser circuncidado en su cuerpo, dice, no, ustedes ya fueron circuncidados, pero en su corazón, y echaron de su carne lo pecaminoso. Pero lean el siguiente versículo. En él, sepultados, versículo 2, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahí vuelve a confirmar que cuando tú eres bautizado, es un simbolismo, hermano, de que tú estás ahí, digamos, sepultando tu antigua manera de vivir para dar paso a una nueva y buena
manera de vivir por el poder del Espíritu, el cual viene a morar en tu vida. Entonces, cuando tú te bautizas, hermano, tú te bautizas primero para cumplir con una ordenanza de Jesucristo. Segundo, para que sea en tu vida una analogía de que has muerto y sepultado tu antigua manera de vivir y ahora naces de nuevo, por decirlo de alguna manera, una nueva vida. Y tercero, hermanos, cuando tú te bautizas, tú das un testimonio público de la fe que tú dices tener. Tú estás testificando, hermanos, ante Dios, ante una congregación que te va a acompañar a ese acto. Tú estás testificando que tú voluntariamente y libremente tú estás perteneciendo, pasando a pertenecer al cuerpo de Cristo. Y todos los que vamos a estar ahí nos vamos a gozar contigo y le vamos a dar gloria al Señor por ese acto que está ocurriendo en ti. Entonces el bautismo, hermano, es una manifestación externa, visible, de algo que ya previamente ha ocurrido en el interior y que nadie puede ver. Amén, hermanos. Por lo tanto, hermanos, el bautizarse es una grande bendición. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, mis hermanos. Pues ¿quién se quiere bautizar? Hermanos, el bautismo no salva. Cristo es el que salva. Pero el bautismo, hermano, es una señal visible de que tú has creído en Él, de que tú has sido salvado por Él. Por lo tanto, hermanos, vayamos libremente al bautismo. Amén. Hermanos, les dije, ¿ustedes recuerdan de aquel ladrón crucificado juntamente con Cristo? El cual reconoció a Cristo como el Rey cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está haciendo? Está reconociéndolo a Él como Rey, como Mesías. Yo les hago una pregunta: ¿en qué momento Él se bautizó? Descuélguenme poquito porque quiero bautizarme, porque el que creyera y fuera bautizado será salvo. Yo no estoy siendo bautizado. No hubo oportunidad para él para el bautismo, porque en ese momento, en esa instancia de su vida, es cuando él reconoció. Amén. ¿Fue salvo o no fue salvo, hermanos? Fue salvo. Cristo mismo se lo aseguró: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él no pasó por el bautismo. Hermano, yo también me quiero escapar. No, tú tienes la oportunidad. Tú no estás colgado en una cruz. Amén. Hay personas, mis amados hermanos, que en el lecho de muerte se les presenta el Evangelio y Dios les toca ahí su corazón y son alcanzados, y acto seguido mueren. Pero Dios obró en ellos. No tuvieron la oportunidad de ser bautizados, hermano. Pero el que sí tuvo la oportunidad de ser bautizado y no la aprovechó o no la ejerció, ¿por qué fue? Pues simple y sencillamente porque no creyó. Así de sencillo. Entonces, este es un ejemplo de alguien, hermano, que creyó, pero no se bautizó, pero fue salvado. Y en la Escritura tenemos el ejemplo de otro alguien que se bautizó, pero no creyó. ¿Se acuerdan de Simón el Mago en Samaria? Dice que cuando Felipe les predicó, dice, y creyó también Simón, y también se bautizó. Pero después lo vemos a él, que él pretendía darle dinero para que les dieran a ellos un poder que vio en los apóstoles. Y Pedro lo agarró, hermano, y le tundió. Y le dijo: porque veo que en prisión y en hiel de amargura estás. Y le dice: arrepiéntete. Entonces, este hombre fue alguien que se bautizó meramente sin estar completamente convencido ni arrepentido. Hermano, ya no sabemos el desenlace, ya no nos platica la Biblia qué pasó, si realmente él se arrepintió, no lo sabemos. Pero, hermanos, si tú te vas a bautizar, hazlo plenamente convencido de tu pecado y de la necesidad que tú tienes de que ese pecado sea perdonado, y arrepintiéndote delante del Señor. Amén. ¿Cuántos pecados te van a ser perdonados, hermano? Todos tus pecados te van a ser perdonados. Todos tus pecados. Hermanos, que un día hice, todos sus pecados van a ser perdonados. Amén, hermano. Es glorioso. Ahora, no olvidemos la parte donde Pedro les dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un acto seguido también, hermano. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida, viene a poner su sello sobre ti, hermanos. Y una vez puesto ese sello en tu vida, nadie te puede arrancar de su mano como oveja. Amén, hermanos.